Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a nuestra cuarta clase de la fase de aprendizaje número 2, correspondiente a la asignatura de Lengua y Literatura. Les habla la profesora Paula Vega González, encargada del nivel de octavo año básico. Antes de comenzar en la clase, les invito a ubicarse en un lugar cómodo de su casa, ojalá sin mucho ruido ni distracción, recordando que deben tener a mano su cuaderno de la asignatura, su texto escolar y materiales que necesitarán para trabajar. Es importante también que cada clase tengan un diccionario para que puedan trabajar con él en caso de que lo requieran. Bien, vamos a abrir nuestro cuaderno y vamos a poner la fecha de hoy, lunes 24 de agosto del 2020. Nuestra clase es la clase número 4 y los objetivos de esta clase son dos. Primero tenemos como objetivo recordar lo que hicimos la clase pasada y las actividades que quedaron para desarrollar. Y el segundo objetivo es leer y comprender textos de misterio para aprender a recrearse y seleccionar de acuerdo con sus preferencias y propósitos. Esos son nuestros dos objetivos de esta clase número 4. Esta segunda fase de aprendizaje, niños y niñas, tienen 6 clases. Las primeras 4 clases corresponden derechamente a contenidos, a desarrollar objetivos de aprendizaje. La clase número 5 corresponde a la retroalimentación de las clases anteriores. Y la clase número 6 es una síntesis de lo trabajado. Bien, espero que todos hayan comprendido la forma de trabajar y en qué etapa del proceso nos encontramos. Durante la clase anterior pudimos profundizar un poquito más en el contenido con respecto a los textos periodísticos informativos, específicamente al reportaje. Nuestro objetivo de la clase era escribir justamente un reportaje del ámbito científico o también podía ser una investigación policial. Debían considerar los pasos que se encontraban en la página 111 y 112 de su texto escolar, las que muestro yo en este momento en pantalla, guiándose por cada uno de estos pasos que debían ir desarrollando en su cuaderno. Finalmente debían poder crear un reportaje de acuerdo a un tema seleccionado por ustedes, con la idea de que en el punto número 7 ustedes autónomamente revisaran y corrigieran aspectos que debían tener claros con respecto a esta creación. Cuando tuvieran todo el reportaje terminado, la invitación era a hacerlo en el cuaderno o hacerlo en un PowerPoint y debían enviarlo a mi correo durante la semana. Quiero recordarles que estoy revisando, recibiendo y registrando sus trabajos
y que es importante que de aquí a los últimos días de agosto vayan poniéndose al día, porque debemos evaluar el desempeño de cada uno de ustedes, revisar cuántos trabajos han enviado, y lo importante por el momento es que por favor se pongan al día en las clases, en todas las clases que se han grabado y se han subido a YouTube. Esas clases son, en la primera parte, 7 que se emitieron por radio y también se subieron a la plataforma de YouTube, y fueron entre mayo y junio. Luego hubo un periodo de descanso que fue julio, y ahora en agosto comenzamos de nuevamente con clases. En este periodo de agosto van a ser 6 clases, y esta es la clase número 4. Es importante, por favor, que vayan poco a poco poniéndose al día en la entrega de sus trabajos. Dicho esto, y recordada la actividad que debían trabajar, yo les di un plazo más para esta actividad, les di 2 semanas para que la pudieran enviar. Vamos a ir al trabajo de la clase de hoy, que principalmente va a ser lectura y comprensión de 2 textos. 2 textos que nos entregarán una reflexión sobre un tema muy importante que está presente por estos días. Para poder contextualizar la lectura que realizaremos en esta clase, como les mencioné, vamos a observar antes una noticia que tiene que ver con el tema que se encuentra muy presente en nuestro tiempo. Observemos con atención, niños. 5 de cada 10 personas desaparecidas en el Estado de México son mujeres. De acuerdo con el diagnóstico Mujeres desaparecidas en el Estado de México, realizado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la organización Litigio Estratégico de Derechos Humanos, se han registrado 35.424 personas desaparecidas en México, de las cuales 3.861 corresponden al Estado de México, lo que representa el 11% de los casos, solo un lugar por debajo de Tamaulipas, que reportó 5.989 desapariciones. El 46% de esos 3.861 casos en el Estado de México se trata de mujeres, lo que ubica a esta entidad como la primera en índice de desaparecidas en el país. A nivel nacional, de cada 10 personas desaparecidas, 3 son mujeres. De diciembre de 2006 a diciembre de 2017, se documentó que 1.343 niñas y adolescentes están en calidad de desaparecidas, no localizadas, extraviadas o ausentes, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lo que contrasta con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que indica la desaparición de 1.790 niñas y mujeres. Es decir, existe una diferencia de 447 casos entre ambos registros. Asimismo, la investigación destaca que existen carencias y debilidades en los órganos de procuración de justicia, que no saben cómo canalizar estos casos. El Estado no ha dado una respuesta adecuada para la búsqueda e investigación con enfoque diferenciado, ni ha atendido con perspectiva de género a las víctimas indirectas de este delito. El diagnóstico también detalla que las edades de la mayoría de las mujeres desaparecidas en el Estado de México van de los 15 a los 17 años o de los 21 a los 29 años. Sin embargo, también existen numerosos casos de menores de edad de entre 10 y 17 años. Además, en el documento se presentan testimonios de familiares de mujeres desaparecidas, que explican que las cifras podrían ser mayores, debido a que muchos casos no son reportados por temor a sufrir represalias al considerar que la autoridad que recibe la denuncia podría estar vinculada con la desaparición o tener nexos con el crimen organizado. Esta investigación fue entregada el pasado mes de octubre al Gobierno del Estado de México, mismo que tiene hasta la última semana de marzo para informar las acciones que pondrá en marcha para enfrentar esta situación. ¿Cómo atenderán las autoridades las desapariciones de mujeres?
Bien, niñas, después de escuchar y observar esta noticia preocupante con respecto a la desaparición de muchas mujeres, el aumento de las desapariciones de mujeres, tanto en México como alrededor del mundo, nos encontramos con un tema muy latente en este momento, que es la violencia de género. ¿Y qué tendrá que ver este tema y esta noticia con estos dos textos que tenemos acá? Observemos sus títulos, observemos sus ilustraciones. ¿Tendrá algo que ver la noticia con estos dos textos? Creo que sé lo que están pensando, ¿cierto? Claramente, al leer un titular, al leer el primer verso de este poema que está en la página 120, o el título de este cuento que está en la página 121, podemos darnos cuenta que tiene que ver y tiene mucha relación con esta noticia, que habla sobre el aumento de las desapariciones de mujeres en México, y que también podemos observar en nuestro país, en nuestro mundo completo, ¿cierto? Que tiene que ver también con la violencia de género. En la página 120 nos encontramos entonces con un texto. Por su estructura, podemos darnos cuenta que es un poema. Tiene versos, tiene estrofas. Y en la página 121 nos encontramos con un cuento, un microcuento. Vemos en este texto que hay una estructura diferente al texto anterior. A simple vista, podemos darnos cuenta de estos elementos que diferencian ambos textos. Sin embargo, hay un tema en común. Comenzaremos leyendo el primer texto. De este primer texto de la página 120 vamos a responder en nuestro cuaderno la pregunta que sale al finalizar el poema. Después del objetivo que pusimos en el cuaderno, colocamos como título el nombre del poema, Tráiler 1 de Luis Felipe Fabré. Una chica desaparece en circunstancias misteriosas, otra chica desaparece y luego otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. No hay motivos de alarma, explica el jefe de la policía. Según las estadísticas, es normal que en México algunas chicas desaparezcan. Pero una noche, un cuello, un alarido, unos colmillos ensangrentados, hubo testigos. Las chicas han vuelto. Una linterna que se enciende en medio de la oscuridad, solo para iluminar el terror. Una estampida de murciélagos. Las chicas han vuelto.
Rosas dentadas, tarántulas de terciopelo, rojas bocas del infierno, son las mujeres vampiro, que del crimen, la muerte y el olvido han vuelto, como el karma, como los remordimientos han vuelto, sedientas de sangre y de venganza. Las chicas han vuelto, una película de Luis Felipe Fabré. Las chicas han vuelto próximamente en cines. Tenemos un poema que habla claramente sobre la realidad que nos golpea, que golpea a nuestros países vecinos y también que golpea nuestras puertas. La desaparición de niñas, de jóvenes, de mujeres, de hermanas, de hijas. La violencia con que desaparecen y lo que queda es pedir por qué nada les suceda. Sin embargo, nos encontramos con muchas de ellas asesinadas, abusadas y quizás alguna que nunca regresa. Respondemos a la pregunta que aparece al final del poema. ¿Por qué el poema se llama Tráiler 1? Bien, chicos. Avanzamos hasta el texto número 2 que vamos a leer en la clase de hoy, que se encuentra en la página siguiente, página 121. El texto se llama Yo vi matar a aquella mujer. Es de Ramón Gómez de la Serna. Dice así: en la habitación iluminada de aquel piso vi matar a aquella mujer. El que la mató le dio 20 puñaladas que la dejaron convertida en palivero. Yo grité, vinieron los guardias, mandaron abrir la puerta en nombre de la ley. Y nos abrió el mismo asesino, al que señalé a los guardias diciendo, este ha sido. Los guardias lo esposaron y entramos en la sala del crimen. La sala estaba vacía, sin una mancha de sangre siquiera. En la casa no había rastro de nada y, además, no había tenido tiempo de ninguna ocultación esmerada. Ya me iba cuando miré por último a la habitación del crimen y vi que en el pavimento del espejo del armario de luna estaba la muerta, tirada como en la fotografía de todos los sucesos, enseñando las ligas de recién casada con la muerte. Vean ustedes, dije a los guardias, vean, el asesino la ha tirado al espejo, al trasmundo. También este texto nos habla contra violencia, con respecto, bien dicho, a la violencia. Nos habla de un supuesto
asesinato, de una escena del crimen, de un crimen de una mujer justamente, y nos encontramos al final del texto con estas 3 preguntas. 3 preguntas que deben ser también desarrolladas en su cuaderno después de consignar el título de este segundo texto. Ponemos el título debajo de la respuesta del texto 1 y respondemos estas 3 preguntas que dicen así. ¿Cuál es la escena del crimen finalmente? ¿Qué pistas encontró el testigo para construirla? ¿A qué se refiere el autor con el transmundo? ¿Crees que este cuento podría interpretarse como la denuncia de un problema social? ¿Por qué? ¿Cuál sería ese problema social que se presenta acá? ¿Cuál es el problema que se presenta en estos personajes? ¿De qué tema hemos estado hablando durante esta clase? Sí, creo que acá está claramente presentado el tema de la violencia de género. Y con estas 3 preguntas los dejaré con un pequeño video que es importante que puedan conocer y comprender. Después de poner atención al video que acaban de observar y dejar planteada este tema tan importante en este tiempo, que es la violencia de género. ¿Qué es? Para hablar de violencia de género, primero debemos definir el concepto, que a su vez tiene 2 partes, violencia y género. Violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente, a propósito, para generar algún tipo de daño a la víctima. El daño puede ser físico, pero también emocional o psicológico, y aunque no lo parezca, las víctimas suelen identificar a este último como el más difícil de borrar. Género. Para la biología, género equivale a sexo, masculino, femenino. Pero para la sociología, el término es de carácter cultural y se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. Entonces, al hablar de género, este se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, según definición de la Organización Mundial de la Salud. Desde la perspectiva de los estudios de género, las relaciones sociales entre varones y mujeres son desiguales a favor de los hombres, así que cuando se habla de violencia de género, no se habla de violencia desde mujeres hacia hombres, ni entre mujeres, aunque esas violencias existan. Violencia de género es violencia desde un sector dominante de la sociedad hacia uno sometido. No es difícil comprobar que en la mayoría de las sociedades hay un género dominante y es el masculino. Las mujeres quedan reducidas a lo doméstico, reproductivo, y cuando se integran al mundo del trabajo, muchas veces son peor remuneradas que los varones. Las mujeres son educadas en el recato y la sumisión, y a los varones se les inculca el liderazgo, la fortaleza y la agresividad como características deseables. Es un mundo de hombres. A pesar de la gran independencia que ha cobrado la mujer, y en esta desigualdad es que se origina una violencia que muchas veces pasa desapercibida y se naturaliza, es decir, se toma como natural, aunque no lo es.
Por ejemplo, muchas veces la justicia también invisibiliza la situación de violencia de género al confundirla con la violencia familiar o doméstica, que no es lo mismo. Hay tres clases principales de violencia de género y son: violencia física, que es aquella que deja marcas en el cuerpo de la mujer, ocasionadas por el agresor valiéndose de su cuerpo u objetos. Violencia psicológica, que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. Dentro de la violencia psicológica está la económica. El hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa siempre de él. Y la social, en la que el agresor hace todo lo posible para que su víctima se aísle de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra. Violencia sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción o la amenaza para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer. Esta última puede darse incluso dentro de una pareja. Sí, en una pareja puede haber una violación, porque no siempre tenemos ganas de hacerlo y nadie tiene derecho a obligar a nadie. Además, dicha violencia puede tomar otras formas como simbólica, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Violencia laboral, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física, etc. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Afortunadamente, el trabajo de las feministas durante décadas está comenzando recién a dar frutos y cada vez se toma más en serio esta problemática, que empieza a visibilizarse en las leyes y normas sociales, que es lo importante, aunque aún falta mucho por hacer y aún hay mucho desconocimiento del tema. ¿Cuál es tu opinión? Espero tu comentario. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba. Espero tu suscripción para seguir en contacto. Soy Daniel y fue un placer compartir este momento. Hasta la próxima. Después de poner atención al video que acaban de observar y dejar planteada este tema tan importante en este tiempo, que es la violencia de género, la violencia que se da dentro de los hogares, en la calle, en nuestros trabajos. Vamos a sintetizar lo que trabajamos el día de hoy. Primero, recordamos en la clase pasada, en la cual desarrollamos un objetivo que era la escritura. Luego conocimos los dos objetivos de la clase. Observamos una noticia que tiene que ver con las desapariciones de las mujeres en México. Luego leímos y tratamos de reflexionar y comprender un poema y un cuento. Finalmente, los dejé con un video que tiene que ver con el concepto de violencia de género. Bien, niños, y antes de despedirme,
Voy a seguir insistiendo en que vayan trabajando también en la actividad evaluada de la lectura domiciliaria del médico a palos. Recuerde que la fecha de entrega es el 31 de agosto y mi correo para el envío es pvega@cmch.maristas.cl. Les recuerdo que este trabajo es una grabación que tienen que enviarme un audio, si ustedes quieren con su imagen o solamente audio, en el cual ustedes tienen que resumir este libro, esta obra dramática, tienen que resumirla, pero no como la leyeron ustedes como estudiantes, sino usted tiene que ser un personaje y contar la historia desde los ojos de ese personaje. Hay otras características que yo ya mencioné en clases anteriores y que también están en las fichas de desarrollo de las actividades. Es importante que recuerden que cualquier duda, consulta, me pueden ubicar en el correo pvega@cmch.maristas.cl o a través de Comunicap. Indíquenme siempre su nombre, su curso y la clase de la cual está solicitando información o tratando de resolver alguna duda. Si necesita escuchar esta clase nuevamente o las clases anteriores para desarrollar las actividades pendientes, recuerde suscribirse en el canal de YouTube del colegio CMCH y ir desarrollando las actividades clase a clase. Recuerde que todo el trabajo realizado debe enviar al correo pvega@cmchmaristas.cl, ya que de aquí a los últimos días de agosto debo evaluar su proceso de desempeño. Si usted no se ha puesto el día, la idea es que lo haga ya. Voy llevando un registro de las actividades recibidas. Es importante también que, como les mencioné recién, ponga su nombre en el correo, su apellido, curso y a qué clase corresponde la actividad enviada. Debe ir avanzando en el trabajo de la lectura domiciliaria, que su fecha de entrega máxima es el 31 de agosto. Y con esa información me despido, les envío un abrazo, ánimo y nos encontramos la próxima semana con el proceso de retroalimentación.